Hola jóvenes, pues muy buenos días, bienvenidos a esta clase número 3. Continuamos con esta parte de materiales compósitos. Lo que quise hacer en esta presentación es más que nada enfocarme ya a ejemplos muy específicos. Voy a tratar de subirles un poco más de material. En la siguiente sesión les voy a poner algunas técnicas de caracterización que se usan generalmente para poder conocer las propiedades físico-químicas de estos materiales, pero en esta solo vamos a enfocarnos a esto y en que les diga algunas otras particularidades sobre la tarea o la exposición que viene este viernes. Entonces vamos a empezar. Cuando hablamos de materiales multifuncionales, ya hablamos también que estos materiales se pueden lograr cuando tenemos una mezcla de materiales. Es decir, en una mezcla física lo que nosotros hacemos es simplemente pensar que la suma de las propiedades de los materiales se va a mantener. Sin embargo, pues ya explicábamos también la sesión pasada que lo que buscamos es justamente la sinergia. En esta gráfica quise que ustedes vieran pues, el aumento en la tendencia de artículos o revistas relacionadas sobre materiales multifuncionales. Si bien no es algo muy reciente, porque esta gráfica pues termina, es un artículo que se publicó en 2010, pues sí vemos una tendencia y creo que es muy lógico. Siempre que nosotros encontramos que la mezcla de materiales nos dan propiedades potencializadas, pues lo que vamos a buscar justamente es seguir haciendo más y más y más y más mezclas. Ahora, en los artículos que ya les mandé, van a encontrar que muchos de estos materiales se hacen con derivados que son de carbono. Entonces, en las diferentes reviews encontramos que los materiales funcionalizados se busca que la base sea de carbono porque esto le da muchas veces mayor estabilidad al material, le da propiedades como mayor adherencia o mayor resistencia química, mecánica. Algunas veces también lo que se busca es que estos estén muchísimo mejor distribuidos y esta distribución se logra pues utilizando este tipo de materiales. En cuanto a las aplicaciones, pues hay de todo. Hay algunas que se enfocan en liberación controlada de fármacos, en cuestiones de teragnosis, en cuestiones celulares, en cuestiones de enfermedades. Entonces, vamos simplemente, insisto, a tomar algunos de los ejemplos que me parecieron interesantes. Aquí en esta gráfica en esta imagen, perdón, están puestos los derivados de carbono, que ustedes ya saben, son formas isotrópicas del carbono, que pueden ser grafito, puede ser el grafeno, puede ser carbono 60, algunos nanotubos, e incluso aquí hay algo que le llaman nanodiamante, que está puesto del lado derecho inferior, y pues simplemente es cada una de estas formas te va a dar como resultado materiales diferentes. ¿Por qué? Pues porque sabemos que estructuralmente son o tienen o presentan características distintas. En este trabajo está bastante interesante porque lo que hicieron fue dispersar una molécula que además estas moléculas son muy grandes, estos polímeros de origen natural, que es la de ADN. Entonces, ¿cómo es que esta se entrelazaba en un nanotubo de carbón para generar un material multifuncional? En este caso, simplemente, y bueno, esta es una publicación que está en Nature Materials, y algunas veces se hace simplemente para caracterizar el material, en otras, pues sí se busca ya que esto tenga alguna aplicación, que el estiramiento de las cadenas, por ejemplo, permita una mayor adherencia si nosotros tenemos un fármaco, o depende, ¿no? Pero este artículo es bastante más reciente, digamos, no bastante, pero sí más reciente, y está relacionado ya con usar dos materiales que tienen en principio características totalmente diferentes en el sentido de que si bien la cadena de ADN tiene carbono en su composición, esta al tener estos ácidos nucleicos tiene grupos funcionales que curiosamente uno esperaría cuando tenemos este tipo de interacciones en el carbono, depende de la hibridación que tenga este carbono para que se den interacciones. Si tenemos doble enlace, que generalmente ocurre, entonces tendríamos interacciones de tipo pi-pi. Y esas lo que hace es mantener unida la cadena, pero además vean la forma en la que se une de forma helicoidal, como generalmente se encuentra el ADN. Entonces, bueno, aquí hay otro trabajo. En este trabajo realmente de lo que se trata es de tener algunas, el óxido de grafeno. Cuando hablamos del grafeno es curioso, pero el grafeno se sintetiza a alta temperatura en un proceso químico generalmente. Se puede hacer por exfoliación, pero es muy difícil luego despegarlo, que es como se dice que se descubrió. Pero para que pueda tener propiedades ya mucho más específicas, lo que se hace
o lo que se busca es justamente funcionalizarlo. Entonces, en este caso, ustedes tienen en la parte superior izquierda una lámina de grafeno que está funcionalizada. Esta funcionalización se hace con diversos grupos. Aquí, por ejemplo, se utilizan algunos ácidos orgánicos y lo que se busca después es que esta tenga desoxirrubicina o que viene como CPT, ¿no? Captotecina, que son 2 fármacos específicos para después ver cómo es que si entran a las células, si estos tienen una liberación controlada, si por ejemplo las líneas celulares presentan algo que se llama apoptosis, que quiere decir muerte celular, pues entonces estaremos hablando de un material que es generalmente tóxico. ¿Qué se hace? Pues estas en imagen que viene en el inciso C son imágenes donde se tiñen las células y el color nos da una idea de la mortalidad o del daño a nivel celular. Que sean de células de tipo HACAT, por ejemplo, que son muchas de las que se utilizan, pues simplemente son algunas células epiteliales, por ejemplo, son líneas celulares que se utilizan en muchos estudios para determinar qué tan tóxico es un material y la idea es obtener este tipo de gráficos del lado derecho para ver la viabilidad celular. La viabilidad celular simplemente está relacionada con esta mortalidad que yo les decía, es decir, que tanto crecieron comparadas con un control o que tantas se murieron igual comparadas con un control. Cuando se hacen este tipo de estudios es importante mencionarles que de lo que se trata es estudiar primero los precursores. ¿Por qué? Porque si nosotros tenemos este óxido de grafeno que está funcionalizado y antes de que le meta yo el fármaco, este doxy, este CPT, ya es tóxico, pues en sí sería muy ilógico pensar que metiéndole los fármacos va a dejar de serlo. Eso no pasa. Entonces se buscan materiales que puedan funcionalizarse, que puedan absorber algún fármaco, pero que además no sean tóxicos, que sean biodegradables. En cuanto a materiales que se utilizan en cuestiones médicas, que lo vamos a ver muchísimo más en el siguiente tema, pero sí quiero decirles que es muy importante que cumplan ciertos requisitos, y no son pocos, son muchos, ¿no? Entonces, pues para que ustedes lo tomen en cuenta. Bueno, en el siguiente estudio que les voy a presentar, se utiliza, se las pongo, el óxido de grafeno también, funcionalizado sobre unas moléculas, y aquí estamos utilizando, bueno, no estamos, ellos utilizaron unos fullerenos para poder funcionalizarlo. Y otra vez, o sea, cuando cambian los grupos funcionales, en este caso R representa estos grupos funcionales, lo que vamos a estudiar primero, como primera instancia, es las interacciones que se presentan en este tipo de materiales, ¿no? Como segunda, no sé, como una de las segundas cosas que nosotros quisiéramos saber no solo es las propiedades físico-químicas que tiene, sino a partir de estas propiedades físico-químicas poder darles una aplicación. Pero recuerden, para poder darle una aplicación al material es muy importante tener conocimiento de qué materiales se usan. Es decir, si por ejemplo yo ya sé que en el proceso que yo voy a llevar a cabo para desarrollar mi proyecto de maestría necesito que tenga aluminio, pues a lo mejor buscaría un material funcionalizado que de entrada tenga aluminio, porque eso ya me va a dar una idea de que lo que estoy utilizando pues funciona para la aplicación que estoy buscando. ¿Qué voy a hacer como segunda instancia? Pues buscar algún precursor donde el aluminio pueda ser afín a este precursor. Es decir, buscar a lo mejor un grafeno, buscar a lo mejor una arcilla, yo qué sé, una ciolita, donde tengamos ese tipo de afinidad para que el material se pegue, y después ya hago estas variaciones de los grupos funcionales. Suena muy química la cosa, espero no asustarlos demasiado con esto. Ustedes se van a dar cuenta a medida que vayan haciendo su revisión. También traten de englobar todas estas cosas a lo que van a hacer. Si no tienen claro cuál va a ser su proyecto de maestría, empiecen a buscar información y busquen cosas que les llamen la atención, porque van a encontrar que en la ciencia de materiales podemos trabajar con materiales funcionalizados, como es este caso, pero también podemos trabajar con materiales de origen natural o sintetizar nuevos materiales. Digo, al final ustedes deciden qué camino tomar, ¿no? Bueno, pues continuamos. En este otro trabajo son derivados de carbono 60, de estos fullerenos, y estos muestran una actividad anti-VIH, es para la aplicación que se estudiaron. Son una estructura que le llaman nanodiamante, y en este caso
Del lado izquierdo pues estamos viendo un esquema, prácticamente es como una caricatura, pero del lado derecho estamos viendo una microscopía electrónica y pues ahí se ven claramente las dimensiones que tienen estos, ¿no? Estamos hablando de que tienen 5 nanómetros de diámetro y el nanodiamante se compone principalmente de carbono, que es sp3. Aquí lo interesante es que en este artículo reportan que la capa exterior está funcionalizada con carbono sp2, es decir, al cambiar la hibridación nosotros cambiamos también la posibilidad de que se den otro tipo de interacciones y estos otros grupos funcionales además son los que van a presentar esta actividad anti-VIH. Entonces, pues es como muy interesante también tener esto, ¿no? Aquí hay otro trabajo. Si ustedes quieren conocer un poco más sobre los trabajos, en todas las diapositivas estoy poniendo las referencias justamente pues para que sepan de dónde salió la información. Como les había dicho, les había comentado en la clase de presentación, vamos a estar trabajando mucho con artículos científicos. Me interesa que vean la parte de cómo se van desarrollando estos materiales, lo que hay, y aunque quizá algunos de los artículos que de repente les estoy enviando no son nuevos, sí es cierto que en aplicaciones se han buscado otras cosas, sí es cierto que, por ejemplo, materiales híbridos, materiales derivados del carbono existen desde hace muchos años, pero cuando tú pones estos grupos funcionales, cuando ya los puedes caracterizar o hacer de la forma que tú quieres, vas cambiando en muchísimo pues las aplicaciones que estos tienen. Entonces, en usaron bloques que son alineados igual de nanotubos de carbono para fortalecer la región interlaminar de algunos compuestos laminados. Entonces, pues así les llaman, simplemente tienen los compuestos, igual aquí hay una caricatura de cómo se verían y cómo estos nanotubos están completamente alineados para mantener unidas estas dos piezas. Entonces, igual para que si por ahí les interesa puedan revisarlo. Este es un artículo del 2008, si bien no es reciente, pues sí son artículos que, digamos, están entre quizá los últimos 10 o 20 años. Aquí les puse un ejemplo más. En tenemos ya una aplicación directamente hacia fibras. Como les decía, en los materiales compuestos muchas veces lo que se busca es reforzar este tipo de materiales, hacer materiales ya de fibras muy específicas, porque además, fíjense, en las fibras el desarrollo de nuevas metodologías o de nuevos materiales en cuanto a fibras puede dar pie a muchísimas aplicaciones en cuanto a telas inteligentes, es decir, telas que permitan de cierta forma que pase el sudor, pero que guarden cierta temperatura, o al revés, que necesitas mantener cierto porcentaje de humedad porque estás en un lugar pues donde tienes esas condiciones, también puedes diseñarlo a partir de estas fibras. Entonces, igual aquí alinearon nanotubos de carbono para poder determinar cómo es, o para poder cambiar estas fibras utilizando una matriz polimérica. Aquí se ven en el esquema cómo están estas, pues, como tipo toallas, ¿no? Con estas fibras y cómo es que se distribuyen para generar estos espacios interlaminares donde podemos tener la unión de más de una de estas placas probablemente poliméricas y que nos dé pie a estos materiales. Y bueno, es esta ilustración, ¿no? A este material, por ejemplo, le llaman refuerzos interlaminares. Y justamente de lo que se trata es de que el refuerzo sea el material carbonoso. Ahora, jóvenes, respecto a la tarea 1, bueno, pues sí quiero decirles algunas cosas. Ya lo vieron, ya lo tienen en su correo, ya se los puse también en Classroom. Pero bueno, el objetivo que tiene esta tarea 1, que sería la primera exposición, que la llevaríamos a cabo este viernes, sería que se te envió. Aquí había puesto un artículo, pero en realidad fueron 2 y tú vas a seleccionar solo uno de ellos. Vas a preparar una presentación, generalmente te recomiendo uses la mayor cantidad de animaciones. Ya vieron que pues esto permite que sea mucho más fácil explicarla. Y la otra es cuéntense el tiempo. Tiene que ser 10 minutos máximos de exposición, si son menos no hay problema, pero sí cuenten su tiempo porque si no se va a parar la exposición y esto va a bajar su calificación. Y bueno, pues por esta clase sería todo. Si tienen alguna duda, comentario, sugerencia, ya saben, pueden escribirme. También alguna duda respecto a lo que estén preparando para su exposición. Pueden salirse un poquito en el tema, es decir, el artículo es la guía, ese es el tema que ustedes tienen que exponer, pero si consideran que una de las técnicas que usan en ese artículo o meterse un poco más al material, háganlo, busquen más información y sí les pido que en las diapositivas nos pongan la referencia para que si alguien está más interesado sepa de dónde salió esa información. Pues muchas gracias, jóvenes, tengan muy buen día y nos vemos la próxima clase. Bye.